Bueno, chicos, hoy vamos a hacer un repaso de integrales. Recordarles que se les ha enviado un video, perdón, un correo con videos, ¿verdad? Y hay que repasar de esos videos también. Entonces, yo sé, ¿verdad? Que el requisito, recuerden que el requisito para esta clase, asignatura es eh, cálculo 1, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pero deben de tener bien fundamentados los conceptos de álgebra, de trigonometría y de derivadas, ¿verdad? Piénsenlo, es como cuando estábamos en la escuela. Cuando estábamos en la escuela nos decían que teníamos que, por ejemplo, para poder dividir teníamos que aprender a multiplicar. Y en efecto, tenemos que saber multiplicar para poder dividir. Entonces, de la misma manera, necesitamos ciertos elementos del álgebra, de la trigonometría, que deben estar bien fundamentados. ¿Ok? Con lo cual, pues, comenzamos, ¿no? ¿Okay? Las integrales, ¿verdad? La literatura normal en los libros de ingeniería se dice que, al menos desde el punto de vista procedimental, con respecto a la integral de Riemann, que son las que vamos a estar integrando, la integral es un procedimiento inverso a la derivada. Pero hay que recordar, pero esto no siempre es cierto para ciertos tipos de funciones que no vamos a estar discutiendo en este curso. Pero bueno, las integrales, ya sea esta o cualquier otra integral, no necesariamente una integral de Riemann, como estas, cumplen con ciertas propiedades. La primera propiedad se llama propiedad homogénea. ¿Qué nos dice? Que si tenemos una función, fíjense ustedes, si tenemos una función eh, alfa por f de x, de dx, la antiderivada de esto va a ser igual a alfa por la antiderivada de f de x de dx. En segundo lugar, la segunda propiedad nos dice que la integral de la función o de la suma o resta, fíjense bien, de la suma o resta de dos funciones se puede escribir como la suma o resta de esas dos integrales de formas independientes. Es decir, que de forma independiente yo puedo integrar una, la otra y simplemente lo sumo y ya tengo entonces el valor de mi integral. Y en tercer lugar, si tenemos una integral definida, vamos a ver más adelante que una integral definida pues nos define una función, ¿verdad? Que está evaluada desde un punto A hasta un punto B. Entonces, la integral de esto va a ser igual al negativo integral desde A hasta B. Es decir, que si invertimos el orden de integración, el signo va a cambiar. Bueno, quizá esta es una de las propiedades que no vamos a estar, no va a ser regularmente, que vamos a estar trabajando, pero nos va a servir, ¿no? Bueno, ¿qué podemos antiderivar? Primero, pues vamos a comenzar, chicos, con una función, o mejor dicho, con la integración de una función que es como una piedra angular, ¿no? Lo que es los procedimientos para antiderivar. Nos dice que si nosotros integramos x a la n d de x, donde n es un exponente que puede ser un número real, esto va a ser igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1, más una constante de integración c. Esto, si n es un número real, puede ser cualquier número real, distinto de negativo 1. O dicho de otra manera, que n sea diferente de negativo 1. Porque resulta que si n es negativo 1, entonces esto me daría 0 el denominador. Si n fuera igual a negativo 1, esto me daría 0 el denominador y entonces voy a tener un problema. ¿Ok? Esta fórmula, chicos, la vamos a estar usando a lo largo de todo este curso y por ende es imperativo que ustedes puedan memorizarla, ¿verdad? Porque la vamos a necesitar. Bueno, entonces, si tenemos esto, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ok? Así que vamos a tirar ejemplos. Número 1. Vamos a antiderivar o integrar, ¿verdad? Miren que esta es una S alargada, ¿verdad? Donde inmediatamente se nos da la orden de poder aplicar la antiderivada. Y vamos a comenzar por una función hiper fácil. Fíjense bien, 5
por la raíz cúbica de x. De dx. Ok. Fíjense que en este caso, 5, vean ustedes, 5 es este número alfa que está aquí, ¿verdad? Es una constante, ¿lo ven? Entonces, vamos a sacar ese 5 de ahí, ¿verdad? Esto va a ser igual a 5 por la antiderivada de raíz cúbica de x. De dx. Pero esto va a ser igual a 5. La raíz cúbica es x a la 1/3 por d de x. ¿Cierto? Raíz cúbica de x es x a la 1/3. Pero pueden ver que n, en este caso, n es 1/3. Así que esto va a ser igual a 5 por x a la 1/3. N es 1/3 más 1 dividido entre 1/3 más 1. Más la constante de integración. Entonces, esto va a ser igual a 5 por x a la 4/3 dividido todo entre 4/3 más la constante de integración. Pero 5 entre 4/3, el 3 pasa a multiplicar al 5, eso es 15. Todo dividido entre 4 por x a la 4/3. Esto más la constante de integración. Y ya tenemos entonces el valor de la integral. Ya está. ¿Qué les parece, muchachos? Bien, esta es una facilita. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Yo les recomiendo que vayan copiando los ejercicios. Número 2. Pues no todo es tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la imperiosa necesidad, chicos, de practicar muchas antiderivadas para poder llevar a buen puerto esta asignatura. ¿Okay? Bien, número 2. ¿Qué pasa si tenemos una función como esta? 4, x a la 5, más 3, x a la 3, más 2, dividido entre x a la 2. Ok. No podemos integrar porque, si ustedes se fijan, solo estas dos propiedades son las que podemos aplicar, ¿no? No hay una fórmula para multiplicación de dos funciones. Es decir, yo no puedo decir que ya porque esta es la suma de la integral de la suma es la suma de las integrales, yo no puedo decir que la integral de la multiplicación es la multiplicación de las integrales porque no es una propiedad. ¿Ok? Que quede claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Bueno, lo que podemos hacer aquí es hacer una manipulación algebraica. Por eso es que es muy importante el requisito, si bien es cierto, es cálculo 1, no por eso significa que no se van a ver temas de 110. Por lo tanto, lo que sí podemos, que sí debemos de tener claro, es que cada uno de estos elementos se va a multiplicar entre x cuadrado. Así pues, vean que esto yo lo voy a dividir entre esto y esto entre esto y así sucesivamente. Bueno, comencemos entonces. Esto entonces es álgebra. ¿Okay? Esto ya es un movimiento de álgebra. Y vamos a obtener 4x a la 5 dividido entre x al cuadrado más 3x a la 3 dividido entre x a la 2 más 2 sobre x a la 2 todo por d de x. Pero esto se puede escribir, miren, como 4, así va. 4, miren, aquí la base se copia y los exponentes se restan. 5 menos 2, 3. Como ven, esto es algo de álgebra, ¿cierto? Más
Copiamos la base y los exponentes se restan. X a la 3 menos 2, eso es 1. Más, y este otro se puede escribir así, como 2 por X a la menos 2. Todo por D de X. Pero como tenemos suma de funciones, cada una de esos, este es un polinomio y cada uno de esos polinomios pues son funciones, ¿no? Y entonces por las propiedades 1 y 2, fíjense bien, por 1 y 2 yo puedo hacer lo siguiente, escribirlo de la siguiente forma. 4 por la integral de X a la 3 de dx, más 3 por la integral de X de dx, más 2 por la integral de X a la menos 2 de dx. A continuación podemos aplicar, como pueden ver, podemos aplicar este resultado acá. Entonces, esto va a ser igual a 4 por X a la 3 más 1, dividido entre 3 más 1, más 3 por, vean que aquí el exponente es 1, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a X a la 1 más 1, dividido entre 1 más 1, más 2 por X a la menos 2 más 1, dividido entre menos 2 más 1, más la constante de integración. Así que esto va a ser igual a 4, ya vamos a terminar, X a la 4, dividido entre 4, más 3 por X a la 2, dividido entre 2, fíjense bien, más 2 por X a la menos 1, dividido entre menos 1, más la constante de integración. Y ya para terminar, solamente dividimos. 4 entre 4 es 1, X a la 4, más 3 medios de X a la 2, menos 2 por X a la menos 1, más la constante de integración. Y si ustedes lo miran, ¿verdad? Porque también puede ser que vean un libro y digan, esta respuesta no me parece que es igual. Bueno, en realidad es igual a esto. También se puede escribir como X a la 4 más 3 medios de X a la 2 menos 2 sobre X. También se puede escribir así, ¿verdad? Más la constante de integración. Y ya está. Esto es lo que queríamos. Bueno, en este caso, debemos de recordar algo. Si bien es cierto, no tenemos una fórmula para secante cuadrado, debemos recordar que secante cuadrado es la derivada de una función. ¿Alguien recuerda de qué función la derivada es secante cuadrado? Tangente de X. Tangente de X, correcto. Entonces la antiderivada de secante cuadrado es tangente de X más una constante de integración. ¿Ok? Entonces, como ven, esto se trata de hacer siempre algunas cosas que necesitemos, ¿no? Fíjense bien en este ejercicio número 4. Si bien es cierto, no sabemos cuál es la antiderivada de secante de X, porque sí necesitamos elementos de trigonometría. Si ustedes consideran que tienen problemas en trigonometría, pues hay que darse un buen repaso de eso, ¿no? Bien, pues en primer lugar vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una pequeña manipulación algebraica, trigonométrica algebraica, donde voy a multiplicar, fíjense ustedes, voy a multiplicar acá por una función. Lo voy a hacer a conveniencia porque, pues sí, me conviene escribirlo, multiplicarlo por secante de X más tangente de X y dividirlo entre secante de X más tangente de X. Todo por D de X. Lo que haré en este caso, en este ejercicio, es una sustitución. ¿Ok? Vean que lo que hice fue, pues nada, lo multipliqué por secante de X más tangente de X y lo divido entre eso mismo. Sabemos que esto es 1, ¿cierto? Esto es 1. Entonces, esto lo puedo multiplicar. Vean que secante se puede multiplicar por esto y por esto. Entonces me va a quedar secante cuadrado de X más secante de X por tangente de X. Y eso lo dividimos entre secante de X más tangente de X. Todo esto por D de X. Lo que haremos a continuación es una sustitución.
¿Ok? Vamos a decir, bueno, que u sea el denominador. Fíjense bien que lo que vamos a hacer acá es decir, vamos a dividir todo entre, o mejor dicho, vamos a hacer que u sea este denominador que está acá. ¿No es cierto? Entonces vamos a decir que u sea eso, que u sea secante de x más tangente de x, y la derivada, pues debemos de recordar la derivada. ¿Cuál es la derivada de secante? Es secante de x por tangente de x, más, ¿cuál es la derivada de tangente? Secante cuadrado. Todo esto por el diferencial de x. Vean qué es lo que está arriba, precisamente lo que está arriba, ¿no? Así que lo que está arriba es d de u, y lo que está abajo es u. Entonces, esa integral que aparentemente es complicada se traduce a eso. Y si ustedes recuerdan de cálculo 1, la derivada, vamos a ver, vamos a poner así, la derivada de x de una función logaritmo natural de u, donde u es una función que depende de x, esto va a ser igual al diferencial de u, es decir, a la derivada de u dividido entre u, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual, la integral de esto es logaritmo natural, ¿no? Así que esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Pero esto es igual al logaritmo de u, pero u es secante de x más tangente de x más una constante de integración. Una integral muy conocida y pues hay que también tener la lista ahí, ¿verdad? Porque la vamos a estar ocupando en este curso. ¿Ok? Entonces, chicos, el curso pues va a estar bueno, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? O sea, hay que trabajar bastante, ¿no? ¿Qué les parece? Está todo claro, Luis. Bien, vamos a hacer entonces otro ejercicio, fíjense bien. Este es un ejercicio donde vamos a utilizar siempre, ejercicio número 5, ¿ah? Me parece. Sí, 2, 3, 4, 5. Vamos a aplicar esto, miren. X por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 25. Bueno, estas son sustituciones, ¿de acuerdo? Y miren, vamos a hacer una sustitución, vamos a hacer que u sea igual a x al cuadrado más 25. La derivada de u va a ser igual a la derivada de x al cuadrado, 2x de x. La derivada de 25 es 0. Ok, si ustedes se fijan, aquí tenemos, miren, x de x. X de x, ¿quién es? Bueno, no sabemos cuál es, pero podemos despejar. D de u entre 2 es x de x. ¿Lo ven? Eso que está en negro, ¿no? Eso que puse ahí. Y bueno, esto se puede reescribir como raíz de quién. Bueno, x cuadrado más 25 es u. ¿Quién es x de x? Bueno, eso es d de u entre 2. Saquemos entonces, esto va a ser igual a un medio de la antiderivada de raíz de u de du. Pero esto es igual a un medio por u a la 1 medio de du. ¿Ok? Ya sabemos que raíz de u es u a la 1 medio. Ah, bueno, entonces esto va a ser igual a 1 medio por u a la 1 medio más 1 dividido entre 1 medio más 1. Más la constante de integración. Entonces esto va a ser igual a 1 medio de u a la 3 medios dividido entre 3 medios.
más la constante de integración. Y ya para terminar, vean que este 2 se puede cancelar con este 2. Y vamos a tener 1/3 de u a la 3 medios más c. Pero debemos de devolverla a su variable original. Y la variable original es x. Estas son técnicas de integración, chicos. Esto es 1/3 de, ¿quién es u? X al cuadrado más 25 elevado a la 3 medios más la constante de integración. ¿Ok? Ok, entonces tenemos esta antiderivada de seno de ax por el coseno de ax. Bien, vamos a hacer una sustitución. Solución. Solución. Vamos a hacer que u sea igual a ax más b. Entonces la derivada de u es, copiamos a, la derivada de x es d de x, la derivada de b es 0 porque son constantes, ¿no? Entonces tenemos d de u entre a, perdón, es igual a d de x. Entonces vamos a antiderivar. Fíjense bien, esto nos va a quedar seno de quién. Ax más b es u, seno de u, por coseno de u. ¿Quién es d de x? Bueno, d de x es d de u entre a. Ese d de u entre a, pues a ser una constante nos va a quedar 1 entre a, antiderivada de seno de u, por coseno de u. Todo esto por d de u. Sin embargo, no tenemos una fórmula para, ya les había dicho, para la multiplicación de funciones, ¿cierto? No la tenemos. Pero vamos a recordar, vamos a hacer una sustitución recordando las derivadas de la función seno o de la función coseno. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Ok? Primero, recordar que la derivada de la función seno, repito, la derivada de la función seno es coseno de u. Ah, bueno, vamos a hacer una sustitución, entonces por ahí nos vamos a ir. Vamos a decir, bueno, que w, ya no vamos a usar la variable u, ¿verdad? Porque ya la tenemos. Que w es el seno de u. Y la derivada de w es la derivada del seno, es coseno. Coseno de u por diferencial de u. Ah, bueno, sustituyamos 1 entre a. ¿Quién es seno de u? W. ¿Quién es coseno de u? De du. De w. Esto va a ser igual a 1 entre a multiplicado por a al cuadrado dividido entre 2, ¿cierto? Esto, pues porque ya lo vimos, ¿no? Más la constante de integración. Pero esto se puede escribir como w al cuadrado sobre 2 veces a más la constante de integración. Pero ¿quién es w? Bueno, el w es seno de u, ¿verdad, chicos? Seno al cuadrado de u dividido entre 2 veces a más la constante de integración. Pero ¿quién es u? Bueno, ahí arriba lo tenemos. U es x más ax más b. Entonces esto va a ser igual a seno al cuadrado de ax más b dividido entre 2 veces a más la constante de integración. Así pues, ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿verdad? Donde debemos hacer una doble sustitución y tienen listo el asunto, ¿no? ¿Cómo lo miran? Bueno, en este caso, jóvenes, vamos a aplicar una fórmula de integración que se llama fórmula de integración por partes. En el correo que les he enviado, les explico la fórmula en algunos videos, ¿verdad? Donde básicamente vamos a tener una función de la forma u por d de b, donde esto va a ser igual a la multiplicación de u por b, donde b es la integral de d de b,
menos la integral de b por d de u. Entonces aquí el caso está en identificar una función donde nosotros conocemos de antemano la derivada. A veces no necesariamente se conoce, pero vamos a partir de ese hecho ahora mismo. Donde u va a ser para nosotros la función logaritmo natural. U va a ser lo que vamos a derivar. Y d de x va a ser lo que vamos a integrar. ¿Verdad? Entonces, vean que esto sería u y esto sería d de b. Entonces, para recordar la fórmula es bastante sencillo. Fíjense bien, solo dicen, bueno, u es logaritmo natural de x. Por supuesto, deben de recordar la derivada, ¿no? La derivada del logaritmo natural es 1 entre x por diferencial de x, ¿cierto? Y d de b, que sea d de x. Entonces, ahora vamos a integrar a ambos lados. La integral de b, de d de b es b. La integral de d de x es x. Y para recordar la fórmula es sencillo. Fíjense bien, esto va a ser igual. Solo lo recuerdan. ¿Verdad? Es u por b. Así, miren. Es u multiplicado por b. Es decir, x multiplicado por logaritmo natural de x. Menos la antiderivada de b. ¿Quién es b? B es x. Y d de u es 1 entre x d de x. Esto se cancela, ¿lo ven? Entonces, esto va a ser igual a x por logaritmo natural de x menos la antiderivada de d de x. Pero esto va a ser igual, x logaritmo natural de x, solamente lo copiamos. Y la antiderivada de d de x es x, más la constante de integración. Y este es el resultado que andamos buscando, ¿no? Esta es la antiderivada, lo pueden ver. ¿Qué les parece, chicos? Bien. Bueno, dicho esto, tienen, ¿verdad? Primero, pues comenzamos con un pequeño repaso, ¿no? De las propiedades que tienen las integrales, las antiderivadas, ¿verdad? Hemos hecho algunos ejemplos que involucran manipulaciones algebraicas, ¿verdad? Ya sean del orden de las funciones trigonométricas o desde definiciones previas y sustituciones también de otra forma, ¿no? Para funciones que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. Terminamos el ejercicio con un ejercicio de fórmula de integración por partes.